Muy buenos días a todos. Un gusto estar participando de este sexto Simposio Nacional de Agricultura. Agradecerle muy especialmente la invitación al GTI de Agricultura, a la Facultad de Agronomía y a la Universidad de la República de Uruguay, a todo el grupo, a Tato Hoffman, a Osvaldo Mercia, a todo el grupo de trabajo de Paysandú, mi agradecimiento a participar en esta sexta edición del Simposio Nacional. Como le fue comentando Tato, y le agradezco su presentación, vamos a charlar brevemente acerca de cómo manejamos o qué es manejar eficientemente los nutrientes en nuestros sistemas de producción. Vamos a tratar de darle un marco a los bloques que se desarrollarán esta semana y también introducirnos un poco en lo que Osvaldo Mercia planteó en su presentación hace unos minutos, acerca de la necesidad del manejo eficiente y efectivo de nutrientes. Nutrientes que suelen ser recursos, que suelen ser, cuando hablamos del suelo obviamente, y que suelen ser insumos cuando los aplicamos o intervenimos en el sistema de producción. Brevemente vamos a tratar de recorrer el camino que un poco alterna al lema que se planteó en el simposio, ¿no? Vamos a tratar de ver que se encuentra donde quiere, quien sabe por dónde va, ¿no es cierto? Y para eso vamos en primer término a definir brevemente o a repasar brevemente lo que queremos decir cuando hablamos de eficiencia, de eficacia, de efectividad. ¿Por qué tenemos que hablar de manejo eficiente y efectivo de nutrientes? ¿Por qué entendemos que es necesario hablar de manejo eficiente y efectivo de nutrientes? Vamos a repasar algunos de los indicadores de eficiencia y de efectividad de uso de nutrientes. Estos son los valores o la forma de cuantificar si somos eficientes y efectivos en el uso de nutrientes del suelo o los que estemos eventualmente aplicando. Y la parte central probablemente es ver por dónde vamos, dónde estamos, cómo estamos en distintos países, en distintos cultivos, en distintos sistemas. Y trataremos de cerrar brevemente, simplemente con algunas ideas hacia dónde debemos ir, pero tengan muy en cuenta que todas estas ideas de hacia dónde debemos ir se van a desarrollar con mucho mayor detalle a lo largo de esta primera mañana de este Simposio Nacional de Agricultura. Entonces, yendo ya al primer punto, ¿qué significa o de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia, de efectividad y de eficacia? Si uno busca las definiciones en el diccionario de la Real Academia Española, va a encontrar que eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado, mientras que la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y el diccionario de la Real Academia Española nos dice que efectividad es similar a eficacia. Entonces es la capacidad de disponer de algo o alguien para conseguir un efecto, la capacidad de lograr ese efecto. Si buscamos un poquito más en otras definiciones y googleamos un poco acerca de estos tres indicadores de eficiencia, de efectividad, de eficacia, vamos a ver que algunos autores hablan de lograr las metas con la menor cantidad de recursos, conseguir mucho con poco, cuando definen o hablan de eficiencia, algo a lo que hacía referencia hace unos minutos Osvaldo en su introducción. La eficacia, mientras tanto, es la capacidad de alcanzar el efecto que se desea tras la realización de una acción en particular, y la efectividad se referiría a la capacidad de lograr el efecto que se espera o que se desea. Hay una tercera fuente que observé o revisé en cuanto a definiciones de eficiencia, de eficacia y de efectividad, que es la que da el economista Peter Drucker, ¿no? Él habla de que eficiencia es hacer bien las cosas, que tiene que ver con el cómo hago las cosas. Habla que eficacia es hacer las cosas correctas, que tiene que ver con qué cosas se hacen. Y finalmente efectividad englobaría a eficiencia y eficacia, porque es hacer bien las cosas correctas. Tiene que ver tanto con el qué hago, la eficacia, como con el cómo lo hago, la eficiencia. Entonces, me gustó esto porque es un poco, el objetivo que tenemos nosotros es, en este caso, producir granos, lograr una cantidad determinada de producto, y el tema es ver con qué eficiencia lo hacemos, es decir, cómo logramos esa determinada cantidad de producto. Entonces, el segundo punto que yo les marcaba es, ¿por qué tenemos que hablar de eficiencia? Bueno, siempre el primer punto se refiere a por qué tenemos que hablar de eficiencia de uso y efectividad de uso de nutrientes, sean del suelo o sean los que nosotros aplicamos como insumos, tiene que ver con lograr mayores y mejores producciones. Entonces,
Uno podría plantear muchos ejemplos distintos. Esto es simplemente un ejemplo de lo que podemos esperar de una nutrición balanceada en el caso del cultivo de trigo en la región pampeana central de Argentina, en el sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte de Buenos Aires. Y la figura que les estoy mostrando ahí lo que muestra es los incrementos de rendimiento que observamos cuando aplicamos nitrógeno en verde, fósforo en rojo, azufre en amarillo, NPS ahí en ese color amarillo un poco más oscuro, o NPS, nitrógeno, fósforo y azufre, más micronutrientes en las barras celestes o azules. Bueno, tenemos dos rotaciones, una rotación más corta, maíz, trigo, soja, y una rotación más larga, maíz, soja, trigo, soja, y lo que vemos es que, si lo miramos rápidamente, no es necesario que vayamos al detalle acá, es que una nutrición balanceada en una u otra rotación podría permitirnos alcanzar incrementos de rendimiento que van, o incrementos de rendimiento que van del 43% al 62% sobre el control sin fertilizar. Es decir, ¿por qué necesitamos manejar eficientemente bien los nutrientes? ¿Por qué tenemos que manejar una nutrición balanceada? En primer término, porque queremos producir más, pero también mejor. Y una segunda y muy poderosa razón por la cual en los últimos años hablamos mucho más acerca de eficiencia y efectividad del uso de los nutrientes es el aspecto ambiental. Es decir, hablamos del aspecto productivo, hablemos ahora del aspecto del impacto ambiental. ¿Y por qué? Bueno, a nivel mundial hay un trabajo muy interesante que realizó un gran número de científicos de distintas partes del mundo, que lideró el doctor Rockström, que habla de lo que ellos definen como los límites planetarios del sistema alimentario mundial. Esos límites planetarios los plantean para una serie de variables, una serie de parámetros que son los que están ahí alrededor en este círculo, desde emisiones de gases del efecto invernadero, la integridad de la biosfera viendo la diversidad funcional y la diversidad genética, el cambio de uso de la tierra, el uso de agua potable, y fíjense que ellos destacan el tema de las aplicaciones o el manejo de nitrógeno y de fósforo. Ellos definen un espacio de operación segura dentro de lo que es este círculo que está en color verde. Fíjense que tanto fósforo como nitrógeno ya atravesaron ese, o se excedieron por arriba de ese espacio de operación segura, y están en una condición, incluso con los flujos de fósforo a nivel mundial, muy cerca de los de nitrógeno, ya transgrediendo seriamente ese límite planetario. Incluso ellos plantean para el sistema alimentario mundial que hay una necesidad de definir y avanzar científicamente en ese espacio de funcionamiento seguro, no solamente de la producción. Acá cuando ellos hablan del sistema alimentario mundial van más allá de la producción en sí, sino también en toda la cadena, digamos, desde la producción a campo hasta el consumo en sí de los alimentos, y ven que desde ese punto de vista el sistema alimentario mundial interviene tanto en lo que es el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra, el uso del agua, la biodiversidad, el cambio climático y particularmente en la carga de nutrientes. Entonces ahí está nuestro interés también en manejar de manera eficiente y efectiva los nutrientes con los cuales trabajamos día a día. El tercer punto que yo les decía que quería repasar hoy y plantear brevemente en esta presentación, digamos, a manera de alimento para la discusión, es cuáles son los índices que podemos utilizar, los más comunes para eficiencia de uso de nutrientes. Hay muchos trabajos a nivel mundial. Yo acá simplemente resumí los que plantean los trabajos de Doberman, de Fixen y colaboradores, de Norton y colaboradores, y son básicamente estos 4 índices que ustedes tienen listados acá en la columna de la izquierda, con sus cálculos respectivos, y me interesa en particular la columna de la derecha, que habla de niveles típicos de esos indicadores para el caso de nitrógeno, fundamentalmente en cultivos de maíz o trigo. Los dos primeros, eficiencia agronómica, que es la diferencia en rendimiento entre lo que sería un tratamiento fertilizado y un control, dividido la cantidad de nutrientes que se aplicó, y el segundo, la eficiencia de recuperación, es decir, cuánto de lo que se aplicó como fertilizante, eventualmente como abono, pudo captar ese cultivo, se utilizan muy frecuentemente en investigación. Pero los dos que están en las filas inferiores se pueden estimar y calcular fácilmente en el día a día, en los lotes, en los potreros en los cuales estamos trabajando, en las chacras en las cuales estemos trabajando, en los ambientes dentro de las chacras en las que estemos trabajando. Y esos dos son la productividad parcial del factor, que puede ser de cualquier factor, pero en este caso va a ser de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, el que sea,
que es simplemente la relación entre el rendimiento total, no la respuesta en rendimiento, sino el rendimiento total dividido la cantidad de nutrientes aplicados. Para maíz o trigo, estos autores hablan de niveles típicos de 40, 80 kilos de grano por kilo de nitrógeno, en este caso aplicado. Y el otro, el inferior, es el balance parcial de nutrientes, que ¿qué es? La cantidad de nutrientes removida en granos, en el caso de maíz, de trigo, bueno, también va a ser de soja, de cebada, de sorgo, de girasol, dividida la cantidad de nutrientes aplicado. Entonces, si yo tengo valores que van por arriba de 1, quiere decir que estoy en déficit, es decir, remuevo mucho más nutrientes de mis suelos de lo que he aplicado. Si estoy en valores menores de 1, estoy en excesos de aplicación, porque aplico por arriba de lo que se llevan mis cultivos. Hay mucho más aplicado de fertilizante que removido en los granos. Más allá de estas definiciones en las cuales yo me detuve particularmente, siempre tengan en cuenta un par de cosas. En primer lugar, todos los indicadores de eficiencia de uso de nutrientes dependen mucho de la escala que uno esté hablando, del ambiente dentro de la chacra, de la región, del país o del mundo. Y también van a variar la validez o la utilidad de estos índices según el objetivo de uso. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Comparar manejos? ¿Comparar países? La escala me cambia mucho la historia. Pero siempre estos índices de eficiencia son, como decimos ahí, una relación entre salidas y entradas. Salidas removidas, salidas rendimiento, entradas nutriente aplicado vía un fertilizante o un abono en particular. Bueno, entonces vamos ahora un poco al centro de lo que yo les quería comentar o mostrar, algunas estimaciones que hay para distintos cultivos, distintos países, o incluso ustedes pueden pensar en distintos sistemas dentro de un mismo país. En primer lugar, les quiero mostrar los balances de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de potasio para trigo, maíz y soja en 6 países del Cono Sur. Recuerden, balance, ahora lo voy a definir, un poquito distinto a lo que vimos de balance parcial recién, la cantidad de nutriente aplicada menos la cantidad de nutriente que yo estoy llevando o extrayendo en los granos. Y bueno, vamos a ver un poco esos 6 países, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Uruguay les queda arriba, en la parte superior de la figura, esto es trigo, en la parte inferior les va a quedar Argentina, y los colores muestran en azul el balance estimado para nitrógeno, en rojo para fósforo y en gris para potasio. Como ven ustedes, en el caso de Uruguay en trigo, balances bastante positivos, es decir, aplicaciones que van bastante por arriba de lo que se llevan los granos en nitrógeno, también en fósforo y en menor medida en potasio. Si quieren la comparación con Argentina, esos balances positivos, los balances de nitrógeno casi neutros y de fósforo lo mismo, y en deuda con el suelo, fuerte deuda con el suelo, en el caso de potasio. Si seguimos viendo los otros cultivos, ahora la misma situación, los 6 países, los 3 nutrientes para maíz, algo menos positivos esos balances, pero aún positivos para NPK en el caso de Uruguay, bastante negativos para maíz en el caso de Argentina, fíjense, menos 30 kilos de nitrógeno, y bueno, por supuesto menos 24 kilos de potasio, no aplicamos potasio aún en Argentina masivamente, y levemente negativo en el caso de fósforo. Y para cerrar esta primera diapositiva de datos, fíjense lo que pasa en soja. En soja, en todos los casos, los balances de nitrógeno son negativos, porque acá estamos utilizando una referencia de que la fijación biológica de nitrógeno aporta el 60% del nitrógeno que necesita el cultivo. De eso va a discutir ahora inmediatamente, después de mi presentación, el doctor Fernando Salvayotti va a ampliar mucho más eso y nos va a poder explicar un poquito más de eso. Pero bueno, si utilizamos ese valor del 60% de aporte de nitrógeno, ven que los balances siguen siendo negativos. Y si vamos a fósforo y potasio, en el caso de Uruguay, balances positivos de fósforo para la soja, negativos aún para el potasio, eran positivos para maíz y positivos para el trigo, pero negativos para la soja. Y en Argentina, para los 3 nutrientes negativos. En realidad, un poco, si ustedes quieren sintetizar esta primera visión de datos, uno podría hasta plantearlo, deben estar pensando ustedes, los balances deberían ser siempre neutros o positivos, está mal que sean siempre negativos. ¿Y en qué situaciones podrían ser negativos? Les dejo la pregunta, pero piensen un poco en un suelo que tiene alto nivel de potasio o alto nivel de fósforo. Obviamente no necesito que esos balances sean positivos
o neutros. Neutros, conservo el nutriente en el suelo, positivos lo aumento, y si son negativos va bajando. Si el nivel de ese potasio, de ese fósforo en el suelo es muy alto, podrían seguir siendo negativos al menos por un tiempo, es lo que ha pasado mucho en nuestra agricultura acá del Cono Sur. Vimos el balance parcial, veamos ahora la productividad parcial. En este caso vamos a enfocarnos en nitrógeno y fósforo para trigo y maíz, nuevamente en los mismos 6 países del Cono Sur. Recuerden que la productividad parcial del nutriente es el rendimiento total dividido la dosis de nutriente aplicado, y si vemos rápidamente lo que ha pasado o lo que sucede en el caso de trigo, fíjense los valores para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Nos concentramos en Uruguay: 26 kilos de trigo por kilo de nitrógeno aplicado, 111 kilos de trigo por kilo de fósforo aplicado. La referencia que nos dan a nivel internacional es que para trigo esos valores deberían ser alrededor de 40 a 60 kilos de trigo por kilo de N que aplico, y de 150 a 200 kilos de trigo por kilo de fósforo que aplico. Es decir que los valores son o están por debajo de las referencias internacionales, ¿no es cierto? Y bueno, eso va un poquito de la mano de los balances positivos que ustedes veían para el trigo en la diapositiva anterior para el caso de Uruguay. Ahí están las franjas que muestran, ¿no es cierto?, cuáles serían los rangos de referencia para fósforo en ese color naranja, y para nitrógeno en la franja celeste. Si ahora lo vemos para maíz, y de vuelta ahí están marcadas en esos cuadrados más transparentes el ideal de productividad parcial de fósforo para maíz y el ideal de productividad parcial de nitrógeno para maíz, y de vuelta, si nos concentramos en los valores de Uruguay, bueno, ahí ya acercándonos un poquito más al ideal en la productividad parcial de nitrógeno en maíz, y también acercándonos, pero aún no en la zona ideal, de productividad parcial de fósforo para maíz en el caso del Uruguay. También esta productividad parcial se puede ver de otra forma, mucho más interesante. Esto es una figura que nosotros solemos usar bastante, ¿no es cierto?, que es ver las eficiencias de uso de nitrógeno, por ejemplo, en un cultivo como trigo, utilizando esta figura que adaptamos del panel de expertos de nitrógeno de la Unión Europea. Ellos lo que proponen es, en función de la extracción de nitrógeno, y acá nosotros la adaptamos al rendimiento del cultivo de trigo en el eje vertical, en función de la dosis de nitrógeno aplicado, bueno, ellos marcan ahí 3 líneas centrales, que son eficiencias de uso de nitrógeno del 25%, eficiencias de uso del 50%, eficiencias de uso del 90%, con sus productividades parciales asociadas: 50 kilos de grano de trigo por kilo de N, o 28 kilos de trigo por kilo de N, o 14 kilos de trigo por kilo de N. Y estos mismos autores también definen lo que ellos llaman un exceso máximo de nitrógeno, no pasarse de excesos de más de 80 kilos, es decir, que no nos sobre más de 80 kilos, porque si nos sobra más de 80 kilos nos caemos en esta zona que es de riesgo de contaminación. Fíjense, altas dosis, bajos rendimientos. Y también definen una zona por arriba de esa eficiencia de uso muy elevada del 90%, que es la de riesgo de degradación del suelo, que es que con bajas dosis de nitrógeno obtengo altos rendimientos del cultivo del trigo. Y les decía que esta figura es muy útil porque nos permite ver o posicionar, por ejemplo, distintos manejos, distintas zonas dentro de un país o distintos países. Entonces es lo que hicimos acá. Siguiendo con estos 6 países del Cono Sur, lo que ustedes ven ahí en esas distintas estrellas de distintos colores, vemos cómo van cayendo en esa relación rendimiento-dosis, promedios a nivel nacional, los distintos países. La estrella celeste ahí muestra Uruguay. ¿Se acuerdan que teníamos un exceso? No llega a ser ese exceso del 80%, lo que debería corregir eventualmente la agricultura uruguaya en el manejo de nitrógeno en trigo es aumentar algo los rendimientos para caer dentro de este óvalo verde que es el ideal, ¿no es cierto?, donde, según los datos que tenemos, estaría la situación de Chile: altos rendimientos con, bueno, buenas dosis de nitrógeno, pero con altos rendimientos, es decir, ir subiendo un poco esos rendimientos. Fíjense que hay un segundo grupo de Argentina y Brasil que están, digamos, con rendimientos bastante menores promedio y con dosis bastante menores, ¿no? Ya Argentina incluso entrando en eso de riesgo de degradación del suelo porque los balances son negativos. Y Paraguay y Bolivia están en una situación
les diría, bastante, digamos, de déficit o de falta de aplicación de nutrientes para los rendimientos aún bajos que están buscando. Pero en definitiva, o que están obteniendo. Pero en definitiva la idea es ir a buscar de posicionarse dentro de este valor. Algunos deberíamos subir un poquito los rendimientos para las dosis que usamos, otros tendríamos que subir la dosis y también un poco los rendimientos y buscar de llegar a tener eficiencias elevadas, lo más cerca posible a este 90%, muy alto, muy difícil de alcanzar, y sobre todo evitando excesos de aplicación de nitrógeno, como nos marca el panel de expertos de la Unión Europea. Ahora nos vamos a meter un poquito, yo les decía, podemos comparar países, podemos comparar manejos, podemos comparar cultivos. Vamos a ver un poquito la base de datos de FUCREA, de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, los datos entre el 2016 y 2020, le agradezco a FUCREA y a Sebastián Mazzilli la posibilidad de haber obtenido estos datos, para ver, no ya a nivel general de país, sino para ver algún grupo en particular, y dentro de un grupo que maneja de una forma específica sus cultivos y la nutrición de los mismos, también cómo difieren entre los cultivos. Acá lo que estamos viendo son datos de balance de nutrientes, en este caso en particular, la diferencia entre aplicado y removido, para maíz de primera, maíz de segunda, soja de primera, soja de segunda y trigo, de vuelta a NPK, los mismos colores, azul, naranja y gris, balances positivos, más ajustados que lo que veíamos para la media nacional de Uruguay, es decir, un poco menos positivos, entonces mucho más ajustados, les decía yo. En soja, una situación bastante similar a la que veíamos anteriormente, tanto como para soja de primera, para soja de primera aquí, como para soja de segunda en ese caso. Y para maíz, lo interesante que se ve un poquito acá es que el balance negativo de nitrógeno en el maíz de segunda, neutro en maíz de primera, es decir, bastante más ajustado que la media nacional, fuertes balances positivos en el caso de fósforo. Y si vemos para la misma base de datos 2016-2020 de FUCREA, la productividad parcial, es decir, cuántos kilos, ahí está mal dicho trigo, pero sería cuántos kilos de maíz de primera, cuántos kilos de maíz de segunda, cuántos kilos de trigo en general obtenemos por kilo de nutriente N en rojo o P en naranja que aplicaron los productores CREA en el Uruguay, vamos a ver este tipo de datos, ¿no? Y encontramos, fíjense, en maíz de primera, un valor de 67, bastante dentro del rango, era entre 60 y 80. En trigo, un valor de 50 kilos de trigo por kilo de nitrógeno aplicado, aseguran que el rango entre 40 y 60 era el ideal, así que bastante ajustados. Y en el caso de fósforo, si bien no están dentro de los valores ideales, ya llegando a valores muy cercanos a lo que es lo indicado, lo recomendado a nivel internacional. Entonces, esa síntesis primera es indicadores más ajustados que la media nacional, dosis de nitrógeno algo bajas en maíz de segunda, y la importancia un poco también que les quiero ir marcando. Miren los dos indicadores al mismo tiempo. Cualquier análisis que hagan, a nivel de países, a nivel de sistema de producción, a nivel de chacras, siempre miren, no se queden con un solo indicador. Un balance de nitrógeno muy positivo en trigo, que era lo que vemos acá, 55 kilos parece que sobran, pero la productividad parcial está muy ajustada, dan 50 kilos de trigo por kilo de nitrógeno aplicado. Es decir, siempre hay que ir mirando de a dos, y si se podría, más indicadores para ver cómo estamos manejando los nutrientes. Y siguiendo un poquito con la base de FUCREA 2016-2020, lo otro que me gustaba mostrarles era un poco cuando uno dice o plantea secuencias, ¿no? Entonces, si miramos en esa base qué pasó con secuencias trigo-maíz de segunda o trigo-soja de segunda, en balances, aplicado o menos removido, vemos balances positivos aún en el caso de nitrógeno, en el caso también de fósforo, menor medida de potasio, y algún balance positivo también, acá aparece azufre en amarillo, ¿no? Ahora podemos tener datos de azufre. En trigo, soja de segunda, algo parecido en N, P y S, pero con potasio casi neutro, ¿no? Levemente negativo. Otro punto interesante que uno puede analizar, nos sirven muy bien estos indicadores de eficiencia, son la evolución en el tiempo, ¿no? Y para la misma base de datos, si yo tomo trigo, soja de segunda, y veo los balances entre el 2010 y el 2020, un poquito ahora hablábamos de los últimos 4 o 5 años, ahora estoy hablando
de los últimos 10 años de la base de datos de FUCREA, bueno, ustedes van a ver que hay variaciones, hay un fuerte incremento de balances positivos en el 2017 por esa campaña seca, recuerden, pero las tendencias en general es lo que uno ve es por ahí una mejora en los balances en gris de potasio, una mejora en los balances de azufre, y también hay una mejora en el balance de nitrógeno, o un incremento en el balance positivo de nitrógeno, mientras que fósforo en la línea naranja se mantiene más o menos estable a lo largo de los 10 últimos años. Cuando uno mide y compara eso del trigo soja de segunda contra el cultivo dominante en el país, que es soja de primera, bueno, en soja de primera los balances de fósforo han sido estables a lo largo de esos 10 años, obviamente el de nitrógeno, como no intervenimos con nitrógeno, pero bueno, depende de los niveles de rendimiento, siempre acá utilicé ese 60% que toma o que aporta la fijación. Bueno, fíjense que hay una mejora en los balances, leves mejoras en los balances de azufre en soja de primera, y una mejora, una tendencia de mejora interesante en el balance de potasio a partir de seguramente mayor aplicación en los últimos años. Entonces un poco la reflexión de estos datos de FUCREA y esto de mirar un poquito secuencias y mirar un poquito la trayectoria de los últimos años, nos muestra dobles cultivos con balances positivos, poca variación en los últimos 10 años para fósforo, pero mejoras en nitrógeno, fundamentalmente en trigo obviamente, y mejoras en potasio y en azufre, tanto en trigo como en soja de segunda y, por supuesto, en soja de primera. Entonces, un poco, ¿a dónde deberíamos ir? O tratando de ir cerrando un poco esta historia, ¿a dónde deberíamos ir? ¿Cuáles son las propuestas, los objetivos y las opciones? A nivel mundial se habla de un poco los puntos que ahí les estoy marcando, ¿no? Mejoras en tecnologías y en la gestión, cambios hacia una dieta más saludable, reducciones en las pérdidas y el desperdicio de los alimentos, necesidad de combinar medidas, ¿no? Mejoras en la tecnología y la gestión, cambios en la dieta y reducciones en las pérdidas. Y si nos enfocamos un poco en el manejo día a día que nosotros hacemos de los nutrientes, fíjense un poco lo que les remarco ahí en esos dos puntos en el cuadrado rojo. Redistribuir globalmente el uso de fertilizantes de nitrógeno y fósforo, reciclar fósforo, un punto esencial, y mejora radical en la eficiencia de uso de fertilizantes y también del uso del agua. De hecho, si uno mira lo que propone el panel científico de nutrición responsable, que es un panel integrado por numerosos científicos a nivel mundial, nos habla de que, obviamente, la productividad, la seguridad alimentaria siguen siendo necesidades críticas, pero hay un nuevo paradigma para la nutrición vegetal, ¿no? Que es ir a un enfoque de sistemas alimentarios que contemple todas las dimensiones de la sustentabilidad, o de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, que no mire nada más que la producción o mejorar la eficiencia, mejorar la efectividad para producir más, sino también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, secuestrar carbono, reducir el impacto de contaminación, el impacto en la biodiversidad, pensar más en reciclar residuos y nutrientes y contemplar las relaciones entre nutrición y salud. Y este mismo panel científico de la nutrición responsable nos marca 5 objetivos que están interconectados, ¿no es cierto? 5 objetivos de la nutrición de plantas que están interconectados, y nos marca en términos generales, pero que, bueno, seguramente las detallaremos a lo largo de este simposio, de 6 acciones claves a tomar, ¿no? Desde pensar en políticas y modelos de negocios sustentables hasta, bueno, ver fertilizantes de baja emisión, es decir, por ahí ponerle una visión más macro, una visión un poquito más de conciencia social y de responsabilidad del Estado y de nosotros como productores, como asesores, como agrónomos, hasta el día a día, ¿no? Es a ver de manejar la nutrición de cultivos basados en datos y ser mucho más precisa. Hay muchísimas herramientas que seguramente se discutirán a lo largo de estos 3 días y de este día en particular, que es el bloque de nutrición. Nosotros, por ejemplo, a nivel de Argentina, tenemos una responsabilidad bastante importante en ir reduciendo brechas de rendimiento entre los rendimientos actuales y los potenciales, y en ese aspecto, muchas veces la brecha de rendimiento entre los rendimientos actuales y los alcanzables, los potenciales, se deben a brechas en la necesidad o en las dosis de nitrógeno, de fósforo, de azufre que estamos aplicando. Brechas que en términos de rendimiento son del 32%,
pero que en términos de la dosis estimada necesaria de nitrógeno serían del 181%, del 150% de fósforo y del 600% en azufre. Entonces, cerrando un poco, y ya me fui un poquito del tiempo, mil disculpas, pero cuando hablamos de cómo manejar nutrientes para desacoplar producción y externalidades, es decir, responder no solamente a la producción, sino también a lo que nos planteaba el panel científico, pasa mucho todo esto por la intensificación sustentable que muy bien definía en la introducción Osvaldo, ¿no? Reducir brechas de rendimiento, pero involucrando sistemas, no solamente el cultivo, y involucrando todas las prácticas de manejo. No es nada más que la fertilización o la nutrición. En la fertilización, en el acto de pensar los nutrientes, el manejo responsable de nutrientes, pensar en la dosis correcta, con la fuente, momentos y formas correctos. Basado esto en el puntapié inicial, que es hacer un buen diagnóstico de fertilidad de suelos y de nutrición de cultivos. Este es el paso esencial. El buen diagnóstico me conduce al manejo responsable de esas 4 correctas de dosis, fuente, momento y forma. Y después sí, hay un montón de alternativas en fuentes, en momentos, en localización, que me van a permitir ser muchísimo más eficiente en el manejo de los nutrientes. Y bueno, todo esto debería llevarnos a que, en definitiva, del principio lo que le marcaba yo, eso de que los flujos bioquímicos de nitrógeno y fósforo trascienden los límites planetarios y afectan los objetivos de desarrollo sustentable planteados por Naciones Unidas. Bueno, ahí tenemos que trabajar desde el balance de nutrientes, que es útil para determinar déficits y excesos, trabajar con otros indicadores y otras variables, hay que hacer una evaluación fuerte agronómica y ambiental, y saber que los balances varían marcadamente entre países, entre sistemas, entre cultivos, y los necesitamos mejorar. Obviamente en todas estas estimaciones hay incertidumbre, hay errores, hay sesgos, pero bueno, es una buena manera de empezar este camino de saber si estoy manejando realmente bien los nutrientes y si me encuentro donde quiero, porque sé por dónde voy. Yo con eso cierro, les dejo mi agradecimiento especial, algunos recuerdos de los simposios de agricultura anteriores, mi agradecimiento nuevamente al GTI, a la Facultad de Agronomía y a la Universidad de la República por la invitación a participar en este simposio. Muchísimas gracias.